Con eso vamos entonces a iniciar la explicación del tema de hoy. ¿Listo? Entonces, decíamos que en un proceso siempre quien alega debe probar esa alegación, ¿sí? De allí, pues vamos a determinar unas cargas probatorias, se llaman en el proceso unas cargas probatorias, para determinar qué es lo que nosotros vamos a probar y por qué es que es importante esto de la actividad probatoria. ¿Listo? Sin embargo, aquí entonces vamos a tratar el tema del día de hoy de unas excepciones, o sea, ¿qué no estamos obligados nosotros a probar? ¿Listo? En ese sentido, entonces, hablamos de unos hechos presuntos, de un derecho nacional, de unos hechos indefinidos, hechos notorios y hechos confesados. ¿Listo? Vamos a ver de qué trata cada uno de estas excepciones. ¿Cuáles son los hechos presuntos? ¿Alguien recuerda de qué trata o qué hace referencia a la presunción? ¿Sí están ahí? Profe, pues son aquellos que se dan, pues porque o sea, hay un juicio lógico del mismo y también pues el juez oportunamente pues concluye que hay una existencia de hecho y de las circunstancias que están ocurriendo pues en relación a la causalidad. Más o menos, más o menos. Profe, pues también decía que pues cuando estos hechos gozaban Sí, de esta presunción legal, pues no requerían prueba, ya que lo que se pretendía era disminuir una parte de todo pues el desgaste que tiene todo el proceso en todas estas etapas probatorias. Jorge, ¿ibas a decir algo? puede ser, digamos, con un contrato laboral en el aspecto en que hay una litis, pero ya se sabe que existió una relación laboral. Entonces se parte de ese hecho conocido para llegar a uno desconocido. O sea, ya presume que él fue el trabajador. Entonces, cuando nosotros hablamos de presunciones, quien otorga la presunción es el legislador. El legislador le dice al juez, oiga, señor juez, si hay determinado hecho, yo le presumo la existencia de otro. ¿Sí? Entonces, Jorge decía, de uno conocido para llegar a uno desconocido. ¿Sí? Entonces, qué es lo que nos dice la presunción? Usted debe demostrar un hecho y con la demostración de ese hecho, nosotros en la legislación le presumimos el otro. ¿Y qué implicación tiene que se le presuma ese hecho? Entonces, frente a la presunción, nos dice, ya no está obligado a probar el otro hecho, ¿sí? El que se presume, porque el que debe ser demostrado o debe tenerse por cierto es necesario para lograr la presunción, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a hablar de dos hechos, de uno probado que nos da lugar a otro que todavía no está probado, sino que está desconocido, pero que la ley dice que se tiene por hecho, ¿sí? O sea, que se tiene por cierto. ¿Qué pasa con las presunciones? Entonces Jorge nos ponía un ejemplo que yo los molestaba mucho en laboral individual y es frente al contrato de trabajo. Por allá en la norma laboral, en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 24, hay una presunción de laboralidad. ¿Alguien se acuerda de qué consiste esa presunción de laboralidad? ¿En qué consiste esa? Profe, pues no sé si recuerde, pero creo que es cuando se presume que toda relación laboral o todo vínculo laboral está ligado a un contrato. No tanto vínculo laboral porque la presunción es frente a esa relación laboral, sino toda que
relación de trabajo. No, eso es lo que presumimos. Toda Presunción. toda prestación del servicio se presume relación de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que probar el demandante, en este caso el trabajador? La prestación del servicio. Con la simple prestación del servicio se le presume el contrato de trabajo. Profe, pero es que esa relación era independiente, no estaba subordinada. Ah, bueno, entonces aquí estamos frente a una presunción legal. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las presunciones legales? Pues que considera que un determinado hecho es cierto. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué implicación tiene que una presunción sea legal? Que esté aprobada por la ley. Sí, Que se tiene que desvirtuar. que admite prueba en contrario. ¿Sí? Entonces, frente a las presunciones, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre la presunción legal y la presunción en derecho. Todas las presunciones están en la ley. Yo no puedo como juez inventarme las presunciones. Ah, entonces, como fulanito de tal se encontraba en el puente de Boyacá y ahí hubo un atentado, yo presumo que él fue el perpetuador del atentado, ¿cierto? No, yo no me puedo inventar esas presunciones. Las presunciones, todas las presunciones existentes y que se puedan utilizar en un proceso deben estar previamente definidas por la ley. Pero entonces, en la ley podemos encontrar unas presunciones legales y unas presunciones en derecho. ¿Cuál es la diferencia entre la una y en la otra? Que la una admite prueba en contrario y la otra no. Una presunción en derecho puede ser que yo como persona tengo derecho a la vida, ¿sí? ¿Alguien me puede desvirtuar que yo no tengo derecho a la vida? No, nadie. Porque es una presunción de derecho, ¿cierto? No admite prueba en contrario, es decir, no se puede desvirtuar esa presunción. Pero la presunción legal admite prueba en contrario, lo que significa que la parte a la cual desfavorece esa presunción, ¿sí? Es decir, la parte en la cual juega en contra la presunción, tiene la carga de la prueba de demostrar que la presunción no es así, ¿sí? Y desvirtuar esa presunción que nos trae la ley. Entonces, seguimos en el ejemplo del contrato de trabajo, ¿sí? Toda prestación del servicio se presume contrato de trabajo, toda. En Colombia así es. Si yo solamente me enfoco en probar la prestación del servicio, opera la presunción de laboralidad, artículo 24, Código Sustantivo del Trabajo, contrato de trabajo. Ahí no hay nada que hacer. Pero yo que contraté a esa persona, que a mí me opera en contra de esa presunción, ¿yo qué voy a hacer? Voy a demostrar que no es cierto que haya contrato de trabajo. ¿Cómo lo demuestro? Con la inexistencia de alguno de los elementos esenciales del contrato de trabajo: prestación del servicio, subordinación, remuneración. No, es que si bien es cierto, él me prestó el servicio, él lo hacía de forma independiente y autónoma. No hay subordinación, por lo tanto, no hay contrato de trabajo. ¿Sí? Pero yo, ¿para qué me desgasto como contraparte o como demandado en demostrar que es que me prestó o no me prestó el servicio? No, dejémoslo por un lado, ya dejemos ese hecho completamente probado, el trabajador ya lo probó. ¿Para qué me desgasto probando un hecho que le va a dar la razón frente a la presunción? No, lo que yo debo hacer como contraparte es desvirtuar que eso no fue así, que esa presunción no opera en este caso, o que a pesar de que operó, no existe, porque el hecho como tal que está presumiendo no es cierto. ¿Listo? Eso frente a frente a las presunciones. Hay otra presunción, ¿sí? Que nos dice el derecho probatorio, que ¿para qué se desgasta? ¿Sí? Y es el derecho nacional.
todas las leyes que tengan vigencia nacional no son necesarias probar, ¿sí? No es necesariamente material o objeto de prueba. ¿Por qué? Porque se supone que el juez en un proceso va a aplicar una norma. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el juez? ¿Aplicar la norma en base a los hechos? Pero para poder aplicar una norma, ¿qué tiene que previamente haber hecho el juez? Pues hacer un análisis del caso en el aspecto probatorio. No nos vayamos todavía al caso concreto. Si yo soy juez, ¿qué necesito? O sea, ¿qué tuve que haber hecho para ser juez? Estudiar la norma, conocerla, saber si está, si se aplica, si está válida. Exactamente, o sea, se supone que si yo tengo un cargo de juez es porque yo ya tengo un estudio previo, ¿sí? De hecho, los jueces en Colombia tienen que ser abogados para ser jueces, ¿sí? Entonces, de entrada yo ya sé que la persona que me va a fallar, que el juez como mínimo, debe conocer la norma, ¿sí? Debe conocerla, haberla estudiado. Otra cosa es el tema de la vigencia, si está vigente o no, cuál es la interpretación que se le debe dar o no, pero se supone que de entrada el juez debe conocer todos esos aspectos, ¿sí? Pero ojo, esa obligación solamente está respecto de la ley de alcance nacional, ¿sí? El derecho como tal, una ley. Incluso la misma interpretación, es decir, la jurisprudencia, se supone que el juez es estudioso, conocedor del ordenamiento jurídico. Entonces, en ese orden de ideas, ¿yo para qué tengo que probar algo que se supone de entrada el juez conoce? Entonces, ¿qué dice la norma? Les dice a las partes en litigio, les dice, mire, no se desgasten, no prueben la norma, porque la norma la conoce el juez. ¿Sí? De entrada, en su aspecto procesal, él ya lo debió haber estudiado. Sin embargo, pues el juez es ser humano y no se las sabe todas, ¿sí? Entonces, esta de derecho, ¿sí? De ordenamiento nacional, tiene unas excepciones y dice, si efectivamente el juez conoce la norma, la única que está obligado a conocerla es la ley de alcance nacional y de vigencia nacional. Sin embargo, ustedes saben que es fuente de derecho las costumbres, ¿cierto? La costumbre como hábito y sobre todo como regla de comportamiento en cierta sociedad también es fuente de derecho. En ese sentido, el juez le dice, sí, usted tiene la obligación de conocer todas las normas a nivel nacional, pero un momentico, usted es ser humano y es físicamente imposible que se las sepa todas, ¿cierto? Por ende, hay cierta fuente de derecho que debe ser probada por las partes y obviamente es alegada dentro del proceso. Y una de ellas son las costumbres. Entonces, respecto a la costumbre nacional civil, el artículo 178 del Código General del Proceso nos determina cómo nosotros vamos a probar un uso y una costumbre aplicable a una situación concreta como ley sustancia. ¿Y cómo nos obligan el Código General del Proceso en este momento a aprobar una costumbre nacional civil? Entonces nos dice, usted va a acreditar, ¿sí? Esa costumbre. Profe, qué pena. ¿En qué artículo está? 178 del Código General. Entonces nos dice, la costumbre de aplicación nacional y civil se debe aplicar con las reglas del 178. Entonces, ¿qué nos dice esa regla? Nos dice, la va a acreditar con documentos, ¿sí? La va a acreditar con decisiones judiciales definitivas donde se haya aplicado esa costumbre en un caso análogo anterior pues al que estamos debatiendo, o
a través de un conjunto de testimonios. Sí, no nos dicen cuántos, no nos dice el número máximo o mínimo, sino que ya eso es facultativo del juez si efectivamente considera que 2, 3, 5 personas hablando de la misma, del mismo hecho consuetudinario, pues genera o no, o es válido para darle cierto valor a esa prueba. ¿Listo? Entonces, costumbre nacional civil, reglas, artículo 178 del Código General del Proceso, lo acreditamos o bien a partir de documentos o bien a partir de decisiones judiciales previas donde se haya aplicado esa costumbre que nosotros queremos que también se aplique para nuestro caso. Y o tercer forma de probar una costumbre civil a nivel nacional es a través de testigos. Siguiente forma o siguiente excepción al derecho nacional, costumbre mercantil nacional, ¿sí? Aquí ya tenemos otras exigencias porque ya es norma especial y nos remitimos a lo que nos establece el Código de Comercio. Y el Código de Comercio en el artículo 3º nos establece cuáles son los requisitos que debemos cumplir para llegar a aprobar dentro de un proceso judicial una costumbre de tipo mercantil y que sea aplicable en territorio nacional. Entonces nos dice, primero usted debe llegar al proceso documentos autenticados, ¿sí? Voy a hacer una especificación más adelante frente a eso. Documentos autenticados, pero esto es lo que dice el artículo 3º del Código de Comercio. Al menos 5 testigos que sean comerciantes, pero ¿cómo probamos la calidad de comerciantes? Que esas personas se encuentren inscritas en el registro mercantil, es decir, que los 5 testigos que nosotros llevamos al proceso tengan su inscripción debida en la Cámara de Comercio del lugar donde haya ocurrido los hechos o donde se esté debatiendo el proceso. ¿Listo? Aparte, deben llegar al proceso 2 decisiones judiciales definitivas con al menos 5 años de antelación donde se haya aplicado esa costumbre mercantil que nosotros queremos que también sea aplicada en nuestro caso. Y cuarto, que haya una certificación de la Cámara de Comercio del lugar correspondiente que efectivamente en ese lugar, en ese sitio específico de Colombia, se aplica tal costumbre mercantil y en qué consiste esa costumbre mercantil. Entonces, según el artículo 3º, necesitamos para la costumbre mercantil de alcance nacional, necesitamos primero documentos auténticos, segundo 5 testimonios, tercero 2 decisiones judiciales definitivas donde se haya aplicado la costumbre y cuarto una certificación por parte de la Cámara de Comercio. En el Código de Comercio, es decir, en el artículo 3º, que les comento, nos piden el lleno de los 4 requisitos. Frente a los documentos auténticos, ustedes saben que ha habido unas normas antitrámites donde se elimina la autenticidad de los documentos teniendo en cuenta toda la sistematización y el alcance que tenemos a ciertos documentos. Entonces ya no se exige la autenticidad de los documentos, además que el Código General del Proceso también avala que todo documento que se presenta, sea en original o sea en copia o sea autenticado, tiene el mismo valor probatorio. Y por otra parte, el Código General del Proceso también limita el tema de los testimonios de 5 a 2. Se determina que el juez puede limitar incluso a 2 testigos por un solo hecho. Es decir, ¿para qué desgastarnos a probar con 5 testigos que nos habla exactamente de lo mismo si se puede hacer esa misma actividad con solo 2 testigos? Por otro lado, vamos a tener... Profe, disculpe. Sí. Es que el artículo, o sea, sí, pero es que en el artículo 3º, pues no está, o sea, está expresamente. Está expresamente que deben ser 5. Entonces, eso frente a costumbres
de aplicación nacional, ¿sí? Ahora bien, vamos con costumbres de aplicación extranjera, es decir, costumbres que sean, que rijan en otro país diferente a Colombia. Si es una costumbre de tipo civil, el artículo 177 nos dice que la prueba de esa costumbre civil extranjera la vamos a hacer con declaración o testimonio de 2 o más abogados, ¿sí? De 2 o más abogados o personas habilitadas para ejercer la norma del país origen de la costumbre. Sí, digamos, si yo estoy diciendo es que en Venezuela se hace así, sí, esa es una costumbre típica del país venezolano. Entonces, ¿yo qué requiero? 2 o más abogados venezolanos o que ejerzan la ley en ese país de donde viene la costumbre, y además también nos determina que vamos a requerir de un dictamen pericial rendido por personas o instituciones expertas en la ley de ese país ajeno a Colombia, ¿sí? Entonces, nos dice, usted puede traer 2 abogados que nos certifique y nos cuente aquí que eso realmente es una costumbre civil de ese país del cual yo estoy alegando, o puede, por medio de dictamen pericial rendido por una persona experta que tenga un conocimiento y de experiencia de experiencia notable en ese país frente a la aplicación de normas, sea o no sea abogado. Sí, pero eso sí debe ser a través de un dictamen pericial allegado al proceso. Frente a la costumbre mercantil de otro país, es decir, de costumbre mercantil extranjera, ya nos rige, es el artículo 8 del Código de Comercio. Entonces allí nos dice que la costumbre mercantil de otro país la vamos a aprobar con certificación de la costumbre que debe ser expedida por el cónsul de Colombia que está posesionado en ese país en específico, o si en ese país no hay consulado de Colombia, entonces el cónsul de Colombia de una nación vecina o de una nación amiga de ese país en el cual nosotros estamos alegando la, la, la costumbre mercantil. Pero no solamente la certificación por parte del cónsul, el cónsul debe hacer un trámite previo. ¿Y cuál es? Conseguir una constancia otorgada por la Cámara de Comercio de ese país o de la entidad que hiciera las veces, ¿sí? que cumpliera esas mismas funciones que aquí hace la Cámara de Comercio, y en la cual certifique que en ese país efectivamente se lleva a cabo o se da aplicación a esa costumbre mercantil, y además que se expida por parte de 2 abogados especialistas. Ojo, aquí ya hay otro requerimiento adicional, que 2 abogados especialistas en derecho comercial de ese país certifiquen el uso y la aplicación de esa costumbre mercantil. Sí, estos abogados deben también tener reconocida honorabilidad, y ese trámite lo hace el cónsul para el cónsul poder dar la certificación ya dirigida al proceso en específico. Entonces, eso es lo que nos habla la ley y la norma, tanto el Código General del Proceso como Código de Comercio, frente a las costumbres tanto civiles como mercantiles. Pero entonces también hay otra excepción frente al derecho nacional, y son aquellas leyes que no tengan alcance nacional, ¿sí? Cuando hablamos de una ley que no es de alcance nacional, ¿a qué creen que hacemos referencia? Profe, por ejemplo, no sé, un toque de queda de una ciudad o algo así, ¿Y o de un pueblo. a partir de qué se hace el toque de queda? ¿Cómo se llama esa norma que expide de toque de queda?
¿Un Acuerdo. decreto? ¿Un acuerdo? Eso, un acuerdo. Decreto es a nivel nacional. Sí, ¿Listo? sí. Entonces, a nivel regional, local, departamental, municipal, ya nosotros empezamos a hablar de acuerdos u ordenanzas. ¿Sí? Si la normatividad es aquella de tipo municipal, ya estaríamos hablando de acuerdos. ¿Sí? Si es de tipo departamental, entonces nosotros hablamos de ordenanzas o resoluciones que rijan municipios o departamentos, que sea de forma local. Es decir, aquellas normas que no tienen un alcance nacional, sino por el contrario, su alcance es más restringido y son normas de orden local, regional o departamental. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esas normas o con esas leyes que no tienen alcance nacional? Entonces, el Código Procesal, el Código de Procedimiento Civil establecía que la parte debía traerla al proceso de forma total o parcial la copia auténtica. Es decir, requería la autenticidad de la ley de orden departamental o municipal o local o regional, debía ser aportada al proceso con su sellito de autenticidad. ¿Qué nos dice el Código General del Proceso? Pues vuelvo y reitero, vamos avanzando y nos exige, o más bien nos otorga la posibilidad de aportar esa norma de carácter local o regional, pero no nos determina la exigencia de hacerlo auténtica. Es decir, nos modifica la exigencia de la autenticidad. Regálenme un momento. Tiene el micrófono Profe, apagado, tiene, sí. profesora. Profe, no se está escuchando nada. Sí, perdón. Activé solo la cámara y se me quedó el micrófono desactivado. Entonces, les decía, ese es un avance que nos trajo el Código General del Proceso, porque anteriormente, con la regulación propia del Código Procesal de Procedimiento Civil, nos determinaba que sí o sí todos los documentos aportados al proceso debían ser auténticos, y el Código General del Proceso le da el mismo valor probatorio a los documentos, sean en original o sean en copia, sin necesidad el trámite, perdónenme la expresión, en algunos casos sin sentido de la autenticación. ¿Listo? Ley extranjera. ¿Qué es lo que sucede? Ya habíamos hablado de las costumbres. ¿Qué pasa cuando la ley no es del país? ¿Sí? Y nosotros queremos que en este país se dé aplicación a una ley extranjera. Entonces nos dice que las partes deben aportar copia del texto, bien sea total o parcial de ese texto, al proceso, ¿sí? Pero el artículo 179 del Código General del Proceso, el 179, nos establece que para que esas copias tengan valor probatorio, debemos llenar unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Entonces, primero, que la copia la haya expedido una autoridad competente del país donde opera o donde se aplica esa norma en específico, ¿sí? Segundo, que la copia sea expedida por el cónsul del país en Colombia o el cónsul de Colombia en ese país, ¿sí? O sea, nos permiten cualquiera de las dos.
si yo tengo la posibilidad de ir al país donde se aplica la norma, solicitar allá al cónsul de Colombia de ese país, solicitar esa copia. O venir aquí a Colombia y al consulado de ese país aquí en Colombia para que me expida la copia de la norma que yo quiero hacer valer. O tercer forma para darle un valor probatorio a esa ley extranjera dentro de nuestro proceso judicial es a través de un dictamen pericial que lo va a rendir una persona, una institución experta en leyes de ese país donde yo quiero que aquí la apliquen, independientemente si está habilitado o no como abogado. O sea, el dictamen pericial sí o sí debe ser expedido por alguna persona experta en leyes de ese país. Un ejemplo, un docente, ¿sí? El docente no necesariamente en ciertas materias, ¿no? No necesariamente tiene que ser abogado, pero él tiene amplia honorabilidad, entonces él nos puede rendir el dictamen pericial. Para la prueba entonces de la ley extranjera, con el cumplimiento de cualquiera de esos tres requisitos, según el artículo 179, le podemos dar valor probatorio a esa norma que rige en otro país. ¿Listo? Por otro lado, entonces vamos a encontrar otras excepciones, como lo son los hechos indefinidos. ¿Alguien sabe qué serán los hechos indefinidos? ¿A qué conclusión llegaron? Dice Profesor, que, bueno. dice que puede ser también dado como también por un juego de palabras, algo por ejemplo como yo soy muy trabajador o algo así. Un juego de palabras, me parece interesante esa definición. Profe, también puede ser como los que no implican la afirmación indirecta de otro hecho, pues que ya esté concreto. O sea, Como que, que se limita en el tiempo o el espacio o que se limita en los aspectos. listo. Entonces, ¿qué nos dice dentro de los procesos? Las partes en un proceso pueden afirmar o negar determinado hecho, pero lo pueden hacer de forma definida o de manera indefinida. Cuando nosotros afirmamos o negamos algo de forma definida. Cuando se acepta determinado hecho. Pero sí, o sea, yo lo puedo aceptar o lo puedo negar, pero ¿cuándo lo hago de forma definida o de forma indefinida? Ahí sí, como dice Catalina, es un juego de palabras que uno como que a ratos como que se confunde, pero ¿cuándo? Para saber cuáles probamos y cuáles no probamos. Sería más bien como por la claridad que uno le da a eso, la manera de explicar el hecho como con todos sus detalles y eso. La claridad que uno le da a determinado hecho, me parece bien. Esa sería la definida, y la indefinida, digamos, es cuando uno no contesta la demanda, está aceptando los hechos, pero por el actuar, por la actuación misma. Sí, eso no viene del silencio positivo. No, aquí nosotros estamos, o sea, aquí la diferencia de no hacerlo, al no hacerlo, pues tenemos unas consecuencias y se nos presume que efectivamente nosotros estamos aceptando de cierta forma. Pero no, la diferencia es que aquí lo estamos aceptando o lo estamos negando. Pero ¿cuál será la diferencia con el hecho definido? Con la forma de hacerlo definido. Sofía, la forma definida, Sofía la daba de una forma acertada. ¿Cuál es esa forma acertada? Profe, es cuando yo admito de forma detallada algo, ¿sí? Entonces, los hechos definidos es cuando yo los afirmo o los niego, pero de forma concreta, ¿sí? ¿Cómo pasaron? ¿Cuándo pasaron? ¿En dónde pasaron? ¿Sí? O sea, yo les doy al juez los detalles de ese hecho. Eso es hacerlo de forma definida, ¿sí? Eso es
a afirmar o negar algo de forma definida. Yo en mi afirmación o negación estoy diciendo condiciones de tiempo, modo y lugar. Por lo tanto, ¿qué? Yo tengo que probar eso que estoy afirmando, estoy negando de forma concreta, ¿sí? O sea, aparte de hacerlo de forma concreta, lo estoy haciendo de forma detallada. Es que yo me encontraba el sábado 7 de agosto a las 2 de la tarde en el puente de Boyacá, ¿sí? Ah, ¿qué voy a hacer? Pues probar que a las 2 de la tarde estaba en el puente de Boyacá. ¿Cómo lo pruebo? Con un tiquete de transporte de un bus donde efectivamente me dejó allá a esa hora. Un ejemplo de testigos que, sí, es que yo estaba desde la 1:30 y él llegó a las 2 en punto, ¿cierto? O sea, profe, sí. es como decir, por ejemplo, no, es que el buzo era amarillo y traer el buzo que era amarillo. Exactamente, o sea, los detalles hacen que la afirmación o negación que yo esté haciendo sea de forma definida. Y de allí nace la obligación de probar un hecho definido. Pero ¿qué pasa con los hechos indefinidos? Yo digo, por lo menos Jorge me dice, es que yo vi a la profesora Erika el sábado 7 de agosto a las 2 de la tarde en el puente de Boyacá. Eso es una afirmación definida. Pero yo le digo a Jorge, qué pena Jorge, pero yo no estaba en el puente de Boyacá. Eso es una negación. Regálenme un momento que el computador se me va a morir. Entonces, esa negación que yo le digo a Jorge es indefinida. ¿Por qué? Porque yo simplemente me limito a decir, no, yo allá no estaba. ¿Di explicaciones? No. ¿Dije dónde? ¿Por qué es que no estaba allá? ¿En qué momento? No, nada. No, es que yo nunca he ido al puente de Boyacá, por ejemplo. ¿Sí? De forma indefinida. Cosa diferente es que yo le diga a Jorge, no, qué pena, Jorge. Yo el sábado 7 de agosto a las 2 de la tarde yo no estaba en el puente de Boyacá porque estaba comiendo un helado en el centro comercial Bio. Ya esa negación entonces pasa de ser indefinida a ser definida, porque yo ya di el detalle. Y entonces yo cómo voy a probar que estaba en el Viva, con el recibo del helado, con el recibo del parqueadero, profe, pero en Viva no cobran parqueadero. No, yo sé que no, pero pues un ejemplo, ¿no? Con el tiquete de compra, qué sé yo, en Home Center o en Catronics o bueno, en fin, ¿sí? Pero yo ya debo probar el hecho definido. ¿Por qué? Porque el hecho indefinido se hace imposible probar por su forma genérica, ¿sí? O sea, yo no doy detalles, así que yo no tengo detalles que probar. ¿Listo? De allí que los hechos indefinidos sean exentos de prueba ante la imposibilidad de probar algo de forma abstracta. Yo no he viajado en avión, un ejemplo. Yo no estuve en el puente de Boyacá el sábado porque pues yo sabía que eso estaba inundado de gente, entonces yo para qué voy por allá, ¿sí? Esa es una explicación, esa ya es una forma de algo más definido. Pero el simple hecho de que yo no fui el sábado al puente de Boyacá es una negación de forma indefinida. Entonces, las partes que aleguen hechos de forma indefinida, al no demarcarse dentro de circunstancias de tiempo, modo y lugar, no va a tener obligación probatoria de determinar o de obligación probatoria de demostrar esa afirmación, esa negación que yo realicé de forma indefinida. Por su parte, ahí sí como asterisco, yo desde la semana pasada vengo pidiendo disculpas porque tal vez esta materia le dé muchos ejemplos en materia laboral, pero pues ustedes me entenderán. En materia civil, las afirmaciones o negaciones indefinidas son válidas. En materia laboral, no. En materia laboral hay una norma en el Código Procesal del Trabajo que nos determina que yo el hecho no puedo simplemente contestarlo, no es cierto o no me consta, sino que yo tengo que dar las razones de por qué no me consta o por qué es que no es cierto. En cambio, en materia civil, en el ejercicio de procedimiento civil, yo puedo simplemente decir al hecho décimo, un ejemplo, no es cierto.
y no decir nada y no tengo ninguna consecuencia procesal al respecto. En materia laboral, sí. En materia laboral, si yo lo hago así, se presume por cierto el hecho que yo contesté sin dar explicación. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta. En materia laboral no se puede contestar una demanda a partir de hechos indefinidos. ¿Listo? Otra excepción son los hechos notorios. ¿Qué encontraron ustedes frente a los hechos notorios? Ese dice que es conocido por varias personas dentro de un conglomerado y que se requiere que tenga un conocimiento especial o científico. El hecho Pero- notorio, sí, Gabriela. Y que el hecho notorio también o sea, que no se prueba, pero que se debe alegar. Sí, Sí, señor. no, tranquilo. No, cuéntanos. Se encuentra en el 167 del CGP la carga de la prueba, abro comillas. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Hechos notorios y negaciones indefinidas. Negaciones lo que acabamos de ver. Hechos notorios lo que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿qué nos dicen del hecho notorio? El hecho notorio surge o parte a partir de un principio que se denomina las cosas notorias no es necesario probarlas. ¿Sí? O sea, si algo es notorio, pues ¿para qué nos vamos a desgastar probando algo que ya se sabe? ¿Sí? Ay, profe, es que el 7 de agosto yo no fui a trabajar porque era festivo. Yo no puedo decir, sí, venga, tráigame un calendario para yo saber si es festivo. No, yo ya sé que el 7 de agosto es festivo, ¿sí? La batalla del Puente de Boyacá. Y más siendo boyacenses, pues cómo no vamos a saber que efectivamente el 7 de agosto es festivo, ¿cierto? Entonces es algo muy obvio o muy conocido, ¿sí? Por ese acontecimiento especial que efectivamente tuvo que haber tenido lugar en algún momento de la historia, ¿sí? O en alguna época, ¿sí? Pero que adicional a ello se conoció ampliamente. Su divulgación fue amplia, fue tan amplia que fue conocido por un número de personas muy grande. Y ahí sí, porque casi todo el mundo sabía de él, va a entrar a formar parte de nuestra cultura y de nuestra memoria colectiva. Todos ya sabemos qué sucedió el 7 de agosto y por qué es que es festivo, ¿cierto? Entonces, pues algo notorio y algo que todos conocemos, pues no es necesario probarlo, ¿sí? Porque de entrada se supone que ya lo conocemos. ¿Y quién nos va a fallar en el proceso? El juez, que el juez también conoce de ese suceso. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Suprema frente a los hechos notorios? Nos dice, la notoriedad de un hecho, ¿sí? O de un suceso no depende porque todo el mundo lo conozca, ¿sí? O sea, no requiere que sea conocido por todo el mundo, sino que en cierto círculo social o en cierto conglomerado de personas haya sido conocido, ¿sí? Sepan de ese suceso especial para que pues pueda constituirse como un hecho notorio, ¿sí? Que obviamente por economía procesal y por evitarnos un desgaste en el proceso frente a un hecho notorio, no va a requerir de prueba alguna para demostrar el acontecimiento de ese hecho notorio. Entonces, nos dice la Corte Suprema además, no es necesario que absolutamente todo el mundo sepa qué pasó, pero sí al menos que sea conocido por el grupo de personas pertenecientes a una región, a un medio local, ¿sí? Y que adicional a ello, el juez tenga la plena certeza, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, los que no estuvieron el viernes en clase, por favor, vayan a ver la grabación, porque ahí hablamos de certeza, ¿sí? Que el juez tenga la certeza de que ese hecho
sí haya sucedido así conforme lo está alegando y se está diciendo que es un hecho notorio. Un ejemplo. Entonces nos dice la Corte Suprema, oiga, no es necesario que todo el mundo lo sepa, con que el círculo que rodea al juez, que le permita tener la certeza de que eso sucedió así, es más que suficiente para hablar de hechos notorios. Entonces, un ejemplo, paro agrario, ¿sí? Puede que una persona en la costa no sepa qué pasó acá en el paro agrario, pero un juez de Boyacá sí puede que viva en Tunja, que viva en los municipios aledaños a Tunja, sí puede que haya vivido incluso de primera mano lo que sucedió en la época del paro agrario. O incluso el de la costa puede enterarse, pero a través de una comunicación. Entonces ya hablaremos en qué consiste el hecho notorio comunicacional, ¿sí? Pero por el momento, aquí lo que nos dice la Corte Suprema es, para nosotros es suficiente con que el juez esté rodeado de ese grupo de personas que conocieron del hecho para hablar de hecho notorio. Entonces, por otro lado está el hecho notorio comunicacional y es aquel hecho que se deriva de los medios de comunicación. O sea, la notariedad del suceso, del acontecimiento, proviene de los medios de comunicación. Aquí voy a hacer como un paréntesis y es que este hecho notorio comunicacional se ha desarrollado más en la jurisprudencia venezolana frente a esta clase de hecho notorio comunicacional. Esa jurisprudencia venezolana nos determina que es un hecho notorio siempre y cuando tenga o cumpla con los siguientes requisitos, los voy a mencionar como muy rápido. Que se trate de un evento catalogado por los medios de comunicación como noticia, es decir, que no sea a partir de una entrevista o de una percepción de alguien, sino que realmente haya sido cubierto como noticia, que la difusión debe ser simultáneamente por varios medios de comunicación, sea televisión, radio, prensa, ¿sí? Pero que haya sido simultáneamente difundido, que no haya sido desvirtuado o objeto de corrección alguna. Sí, recuerden que las acciones de tutela, por lo menos por acá, que eso era falso, esa era noticia falsa, que por favor rectifique tal cosa, entonces que no haya tenido esa rectificación o o haya sido sujeto a esas aclaraciones. Y cuarto, que sea contemporáneo para la fecha del juicio o la sentencia que tomara en cuenta ese hecho notorio. Es decir, que no es que la sentencia salga antes que el hecho sucedido, ¿sí? O que el hecho sucedió hace 10 años y estamos alegando el hecho notorio, sino que sea contemporáneo a lo sucedido y a lo decidido dentro del proceso judicial. Finalmente, están los hechos confesados. ¿Sí? ¿Cuáles son los hechos confesados? Los mismos admitidos por las partes dentro del proceso judicial. Una parte o un demandado puede admitir hechos, uno, a través de la contestación de la demanda, ¿sí? A través de la contestación de la demanda, al admitir cierto hecho, cierta circunstancia que dé lugar a la pretensión, como tal, ya estamos hablando de hechos confesados, por lo tanto, el juez no tiene que entrar a desgastarse a probar algo que ya la contraparte, que se suponía que era la interesada en desvirtuar lo alegado, pues ya no tiene que centrar su actividad judicial pues en lo que ya acaba de admitir a través de su contestación. Ahí lo que también nos hablaba Jorge hace un rato. Profe, pero es que yo me puedo allanar simplemente guardando silencio. El allanamiento a la demanda hace presumir que lo que hizo la parte fue confesar los hechos o las alegaciones manifestadas por el demandante en su demanda inicial, ¿sí? Otra forma de hablar de hechos admitidos o confesados es con la declaración de parte o el interrogatorio de parte.
¿sí? Al momento de yo realizar la declaración o que el juez de forma oficiosa realice la declaración al demandado o incluso al demandante, esté admitiendo lo que la contraparte dice, ¿sí? Y eso también opera como prueba. Entonces, ya ahí en esos casos vamos a hablar de confesión. Hago un paréntesis porque la confesión la vamos a ver más adelante de forma específica. Ya vamos entonces a hablar de confesión realizada dentro del procedimiento judicial. ¿Listo? Las consecuencias de que de que una o la otra parte admita un hecho o confiese un hecho es que el juez va a darle la razón a la otra parte y va a conceder pretensiones o negarlas de acuerdo al caso. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, sí, ahí sí me disculpan que fui como un poquito rápido, pues para darles como un poco de tiempo para que se preparen a su siguiente clase. ¿Se me fueron? Bueno, No, 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 señora, todo señora. quedó muy claro. listo. Eso espero y eso me alegra. Entonces, chicas, porfa, Gabriela y Juliana, Juliana ya me llegó el correo, entonces no te preocupes. Y porfa, para enviarles los enlaces, se los voy a enviar de una vez. Listo, los enlaces de las dos clases anteriores. Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale. Los otros chicos ya ustedes pues tienen acceso a la plataforma virtual, entonces allá están dispuestos las dos clases de la semana pasada. ¿Listo? Listos, profe. Vale. Entonces, chicos, nos vemos el viernes, porfa, a las 11 de la mañana, ¿vale?